sector de la medicina ha sufrido un gran cambio, porque digamos que al principio, en el siglo XX, la medicina era más bien de tipo paternalista o reactiva, es decir, el médico le decía al paciente qué tenía que hacer y la conversación se acababa ahí, ¿no? Sin embargo, ahora mismo, en el siglo XXI, se ha vuelto una medicina mucho más participativa o colaborativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el paciente va a la consulta habiendo consultado ya una serie de información sobre posibles patologías o síntomas y se establece un diálogo entre el médico y el paciente. Esto ha sido gracias en gran parte a la irrupción de las nuevas tecnologías, es decir, el mundo de lo digital ha cambiado completamente la forma de trabajar entre paciente y médico. ¿Por qué? Porque el paciente se vuelve mucho más activo, tiene una serie de herramientas que puede utilizar para comprender mejor su enfermedad. Pero muchas veces en Google, el doctor Google no se sabe todo, no es todo creíble ni verídico, con lo cual es importante que el propio profesional sanitario incorpore ese conocimiento en su día a día para que sea él el que guíe a ese paciente de, bueno, pues qué herramientas puede utilizar, cuáles le convienen más, menos, etc. El profesional sanitario debe conocer cuáles son las páginas web de referencia, las que son más institucionales, las que aportan información más verídica, para que le recomiende al propio paciente cuáles puede seguir para su patología o su caso en específico. Así como también las aplicaciones móviles. Digamos que en los últimos años ha habido un crecimiento absoluto de lo que es la mobile health, es decir, toda la tecnología móvil aplicada en el ámbito sanitario. Esto es una herramienta muy interesante porque a día de hoy todos llevamos el móvil con nosotros mismos. Entonces, digamos que si unimos el concepto de salud a mobile, al final significa que llevamos la salud siempre con nosotros, ¿no? Y en este sentido la aplicación móvil puede desde informar hasta hacer que tengas un mejor control y seguimiento de tu enfermedad, por ejemplo, en las enfermedades crónicas. Pero sobre esto hay muchísimas dudas y digamos que hay falta de conocimiento y falta de información de este tipo de herramientas, así que es importante que se establezcan tanto másteres universitarios que puedan proveer de esta información, como por ejemplo el máster en Comunicación y Salud de la Universidad Complutense de Madrid, pero también generar todo un circuito de comunicación entre profesional sanitario, entre paciente, pero también entre familiar o incluso entre otros agentes de salud como puede ser la farmacia, etc. En el módulo que yo coordino, que se llama Comunicación y Salud 2.0, digamos que antes, al comienzo, tratábamos sobre todo el concepto de las redes sociales y los social media como herramientas de conversación sobre salud. Es decir, aquellos lugares en internet donde el paciente acude pues para encontrar información sobre su enfermedad o incluso para encontrar apoyo social con otros pacientes que puedan estar viviendo esa misma enfermedad, porque bueno, muchas veces hay ciertas enfermedades que son más desconocidas o hay más tabú sobre ellas y los pacientes se sientan completamente solos y aislados en ese entorno, ¿no? Sin embargo, en la red pueden encontrar muchísimo apoyo de ese tipo. Y lo que sí ha ocurrido es que en los últimos tiempos, como han nacido y con una velocidad bastante importante todo lo que es las aplicaciones móviles en salud, hemos ido incorporando en ese módulo de Comunicación y Salud 2.0 todo lo que es la mobile health, que digamos es una parte de esa salud digital que decíamos antes, ¿no? Y es cómo es una aplicación móvil, cómo se crea, cuál es el proceso de creación de una aplicación móvil. ¿Dónde podemos encontrar guías de referencia que nos hablen sobre las aplicaciones móviles más útiles o más confiables? Y sobre todo, cuáles son los retos y las oportunidades que tiene el ámbito sanitario en este sentido. Este máster, digamos que tiene profesionales que entienden muy bien el sector de la comunicación y la salud como un binomio, es decir, entienden perfectamente esa unión que hay entre lo importante que es saber comunicar salud y lo importante que es tener conocimiento sobre el entorno sanitario. Y a la vez, digamos que, aparte de los buenos profesores o profesionales que tiene detrás, es un máster que es muy amplio en cuanto al alcance, porque, por ejemplo, tiene bastante cobertura en Latinoamérica, entonces está apoyado por instituciones mundiales como la Organización Mundial de la Salud o concretamente la Organización Panamericana de la Salud, y eso también da valor al máster. Estamos a la vanguardia de lo que está ocurriendo, aportamos mucha información
información que bueno, pues la comunicación es muy rápida, vuela de forma muy vertiginosa, y cuando se trata de un módulo sobre tecnología, pues tienes que adaptarte a esos tiempos. Y en ese sentido lo hacemos además de una forma muy práctica, explicando case studies de lo último que ha salido y sobre todo haciendo que el alumno comprenda perfectamente todo ese proceso que está detrás, pues desde una campaña online sobre promoción de la salud hasta cómo se crea una aplicación móvil.